Hola, ¿cómo están amigos de YouTube? Sean bienvenidos a otro video al canal. En esta ocasión les mostraré mi resumen, reseña, crítica, opinión, algunas curiosidades y análisis del episodio 5 de Campamento de Desventura All Stars. Así es, un episodio muy interesante, muy bueno, pero con un final, al menos para ese narrador, triste. Así que bueno, sin nada más que decir, ponte cómodo, ve por algo de comer y ojalá te guste el video. Bueno, el episodio inicia con Tom y Aiden cazando una gallina. ¿Qué chingados es una gallina en medio del bosque? Sabrá Dios. Pero bueno, también se ve a Tess con una olla, tampoco se ve de dónde se sacó la olla, y aunque Gaby no estaba de acuerdo de mandar a la gallina con la reina Isabel, por votación se decidió que ese sería su último día. Y así fue como Peppa Pecas se nos adelantó en el camino. Pero ya saben lo que dijo Einstein: el muerto al pozo y el vivo al gozo. Así que sigamos. Pasamos con el equipo magenta y donde vemos que, aunque al inicio no quisieron, Jake y Ashley quieren hacer una alianza con Fiore, algo que escucha y alerta a Ellie. Seguimos con parte del staff del programa, donde pasan dos cosas interesantes. Número 1, Derek habla con Crystal y, en un momento, trata de convencerla de hacer los desafíos más arriesgados, sin importarle la aprobación de Oliver. Y número 2, a Emily le llega una notificación a su teléfono, lo cual la pone nerviosa y dice que es su manicurista y debe de contestar. Después hablamos de eso. Siguiendo con los campistas, ahora con el equipo amarillo, vemos una pequeña confrontación entre Connor y Yul, además de que sabemos quién votó por el coreano, Rilla, confirmándonos que la hindú es una hija de puta. Otra cosa importante que se ve es que Connor no quiere pasar tiempo con Alec, supongo que no se siente cómodo con él después de la alianza de villanos. Hablando de Connor, sabemos lo que Miriam le dejó, unas cartas para dárselas a los demás equipos, algo que hace en la medianoche para evitar que su equipo sospeche. Y a partir de aquí, el episodio se pone como los tacos, buenísimo. Primero el equipo Cyan, los cuales, después de que Aiden leyera la carta, Tom y el pelo bicolor se enojan con Ellie, pero Gaby la defiende y Tess trata de ser neutral. Por otro lado, Fiore, aunque trata de hacer pensar a su equipo que ella no sabe nada, nadie le cree, lo que termina con Hunter y Ellie discutiendo. Pero no es momento de perder tiempo en peleas, ya que póngale condón porque se viene el desafío, el cual fue parecido al primer y último desafío de la segunda temporada, ya que fue una carrera de relevos. Primero una carrera de bicicletas, seguido con un clavado y una carrera hasta la orilla, terminando con una carrera hasta la línea de meta. Hunter trata de aliarse con Jake durante el desafío para expulsar a Fiore, pero termina chocando con un árbol, aunque Jake continúa. Gret y Yul siguen teniendo problemas, él es otro hijo de puta y Tess y Ellie hablan, más sobre el cambio de la pelirroja por la competencia, y por fin tenemos el esperado encuentro por chicos y grandes, Tess y Hunter por fin hablar. Pero bueno, no pasa algo muy importante, el equipo magenta lleva la delantera con Ashley y Ali saltando, mientras Jake sigue viendo a Aiden y Tom, y de hecho el policía dice que tiene pensado hablar con él. ¿Y eso a qué pinche hora? Y durante la última etapa del desafío, aunque Fiore le pide ayuda a Rilla para que la deje ganar, y también le revela que los demás saben sobre su alianza, a la actriz no le importa y gana para su equipo, y obtienen una ducha como recompensa. Una ducha. ¿Qué tal algo bueno? Gaby llega segunda y con ella el equipo Cyan se salva, mientras que Fiore, aunque iba de primera, llega de última, y con ella el equipo magenta pierde el desafío. Tendrá que expulsar a uno de sus miembros. Y aunque todos pensaban que la eliminada sería Fiore, aquí ocurre la eliminación más injusta de toda la vida y del amor, y mi gallo Hunter es eliminado, lo que deja a Ali con muchas posibilidades de ser expulsada, pero al menos logró hablar con Tess, y le dice a Ali que haga lo mismo antes de despedirse. Pero esto no se acaba hasta que se acaba, y vemos como Emily va durante la madrugada y despierta a Yul para que salga con ella, y ahí termina el episodio, que nos deja con más preguntas que respuestas, como ¿habrá una alianza entre Fiore, Jake y Ashley? ¿O solo fue algo circunstancial? ¿Qué pasa con Yul y Emily? ¿Tess logrará que Ellie cambie? ¿Qué pasará con los demás equipos que ahora saben de la alianza de villanos? Tantas preguntas, pero tendremos que esperar 2 semanas para conocer la respuesta a casi todas las preguntas.
Este episodio levantó la expectativa, ya que varios actores de voz dijeron que iba a ser un episodio muy bueno y emocionante. Y, siendo sincero, al menos para mí, no decepcionó en lo absoluto. Al inicio del capítulo con el equipo magenta, Ashley dice que espera que Hunter y Ali no olviden que están en un programa familiar. Algo chistoso, la verdad. Espero no olviden que es un programa familiar. Aunque Crystal dice que la carrera de relevos es conocida por los campistas de la segunda temporada, también es conocida por los primeros, ya que la final de esta fue una carrera de relevos. La gallina que Tom y Aiden cazan es como la gallina Clocky. Aunque Miriam les dijo que eliminaran a Fiore y Ellie lo más rápido que pudieran de sus equipos, a Jake y Ashley les valió puritita madre. Curiosamente, fue la pendejada de Hunter la que hizo que lo expulsaran. Verán, Hunter y Jake tenían una ventaja en las bicicletas. Hunter, por estar platicando, no vio un árbol y choca con él, lo que a su vez hace que su equipo pierda tiempo, lo que afectó en el tiempo de Fiore. No sé si hubiera sido suficiente ventaja para evitar que perdieran, pero es posible. Aunque Tom le dijo a Aiden que planea hablar con Jake, aún no lo ha hecho. Y ya vamos para el 6º capítulo, con todo respeto, pero que no la chingue. Fiore, aunque le dice a Rilla que todos saben de la alianza de villanos, y la hindú contesta que Miriam estuvo siempre en la ceremonia, la niña le dice que entonces hay alguien de su equipo que no es confiable, lo que puede terminar por destruir todavía más la alianza de villanos al investigar quién es el que lo dijo, o simplemente vean que el único de su equipo que no es parte de la alianza de villanos es Connor. @MSN668, también conocido como Manuel, comentó en el video de mi análisis del segundo episodio de Campamento Desventura All Stars que Jared, el creador de la serie en X, antes Twitter, confirmó que habrá un capítulo de reingreso y uno del motel de los perdedores. Así que hay una leve posibilidad de que mi gallo, el Hunter, regrese. Tengamos fe, como le tuvimos fe al Spider-Verse. ¿Qué tienen que hacer Emily y Yul juntos? Siendo sincero, no tengo ninguna teoría. Podré decir que ellos están coludidos para lograr ganar el premio, pero si fuera así, hay un tercero involucrado, ya que Emily recibió una llamada y sabemos que nadie en el campamento tiene dispositivos electrónicos. No creo que tenga nada que ver con el trato de Yul hacia Gret con Emily, así que me gustaría que me dijeran sus teorías en los comentarios. Los estaré leyendo a todos. Ahora que Hunter no está, ¿quién podría ser el próximo expulsado? Empecemos con los perdedores del equipo magenta. Ahora la que tiene más posibilidades de salir es Ali, y le sigue Fiore, mientras Jake y Ashley parecen tener el equipo controlado. Lo único que puede llegar a afectar es que, al tener una niña literalmente y sacar a uno de los que más ayudaba en los retos, empiezan a perder los demás desafíos. No creo, pero es una posibilidad. Sería una tremenda mamada, pero estaría cagado que sacaron a Hunter, mi gallo. Siguiendo con el equipo Cyan, todos sabemos que la que tiene más desventaja es Ellie. Tom y Aiden no confían en ella, y aunque Tess la conocía desde antes del juego, ver cómo ella ha cambiado desde el inicio de la competencia puede terminar por votar por la pelirroja. Y último, pero no menos importante, el equipo que por fin logró conseguir una recompensa, el equipo amarillo. Yo veo a Connor como el que tiene más posibilidades de salir, no solo por ser el único que no está en la alianza de villanos, sino además porque si empiezan a investigar quién le dijo a los demás equipos de la alianza, yo diría que Connor debería ya hacer sus maletas. Pero bueno, antes de terminar el video, quiero decir que @Noah2901, o también conocido como Noah, ya sabía que Fiore, Ashley y Jake se unirían, así como @MrInfinity1271, @BillyBat609, @Rodri27Can47 y @MarquielGonzález3828. Ellos sabían que se iría Hunter. Gracias por comentar y en efecto, saben demasiado. Hay que deshacernos del cuerpo. No digas eso. Sabe demasiado. Hay que ocultarlo. Descuartizarlo. Pero bueno, gracias por llegar hasta aquí y ojalá que te haya gustado el video. Antes de que te vayas quiero decirte algo muy importante, y es que tal vez ya te diste cuenta de que aparece el botón unirme al lado del de suscribirse. Ahí me puedes ayudar a seguir haciendo contenido. Podrás tener beneficios exclusivos como insignias de fidelización, junta tu nombre en los comentarios, en la pestaña de comunidad tendrás actualizaciones de fotos y estados exclusivos, te enterarás antes de nadie sobre lo que tratará el próximo video, así como tendrás encuestas exclusivas. Verás los videos antes de que se publiquen, al final de los videos mencionaré tu nombre como agradecimiento
y tendrás prioridad a responder a comentarios por solo 29 pesos mexicanos, que son más o menos como $1.73 más o menos. Siguiendo con lo que siempre digo, si es que te gustó el video, dale like, que me ayuda mucho. Comenta tú quién crees y quién quieres que sea el próximo expulsado, o qué crees que voy a pasar en el próximo episodio, o comenta alguna teoría que tú tengas sobre Yul y Emily, o comenta lo que tú quieras. Suscríbete al canal si aún no lo estás, y comparte el video o el canal o ambos con quien tú quieras. Y bueno, eso es todo, sin nada más que decir, nos vemos en la próxima. Adiós.